Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Todo esto que hemos estudiado en estas semanas sobre varias preguntas que se hicieron. En esta última pregunta que se hizo, pues salieron otras observaciones que trajeron otras preguntas y trajeron otras preguntas. Pero lo que puedo decir de este estudio es que hubo una conspiración, un atentado, conspiración, como cuando le hacen un rancho a alguien para tratar de sacar la información o no sé, culparlo por algo que no ha hecho la persona. Existe una conspiración del dragón, y ya sabemos quién es el dragón, la serpiente antigua, el Señor le reprenda, para contaminar la simiente de la mujer. En resumen, se redujo a eso, algo personal entre, ya no la serpiente original, Nahash, ¿no?, que fue un ser híbrido que hablamos, sino entre el príncipe de los demonios, que vino a conocerse como la serpiente alada, el dragón. Eso se convierte en una conspiración entre el dragón y la simiente de la mujer. En esta saga, le podemos decir, en esta historia, vemos algo personal entre el dragón y la mujer. Entonces, les había mostrado ciertas proyecciones, pero la voy a dejar aquí en lo que voy a decirle algo más para decir lo que había que decirse para concluir en esta tarde. Quiero dejarles en esta noche con las palabras del profeta Daniel, cuando le dijo a Nabucodonosor, se acordarán de la historia: tu reino quedará firme cuando reconozcas que el cielo gobierna. Y esto está en Daniel 4:27. Esta declaración es importante para mí, me llama la atención. Cuando reconozcas que el cielo gobierna, quiere decir que el cielo de Dios es el que gobierna sobre todas las cosas, aunque Él ha permitido que los gobiernos de la tierra se lleven a cabo. Él lo permitió así, pero aún así, el cielo gobierna sobre los asuntos de la tierra. Quiere decir que a la larga del tiempo, el tiempo de prórroga, o sea, es un tiempo que se le dio a las naciones de la tierra, a la larga ese tiempo va a llegar a su final. Y así es como les he hablado y enseñado la palabra de Dios, reconociendo que el tiempo de esta generación en que vivimos hoy está llegando a su final. ¿Y por qué les dije esto de que el cielo gobierna? Porque lo que aplicaba entonces en los días de Nabucodonosor siguió aplicando a través de la historia de la humanidad, y aplica hoy y aplicará hasta que el Señor venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. El cielo gobierna sobre los asuntos de la tierra. Entonces, reconozco también que este no es el mensaje que el pueblo necesariamente desee escuchar. No obstante, al igual que con el rey, fue necesario que el mensaje llegara a los oídos de Nabucodonosor, él escuchara o dejara de escuchar. No voy a entrar en los detalles de esa historia, voy a leer algunos versículos más adelante, pero es que quiero hacerles una comparación, lo que le ocurrió al rey Nabucodonosor y lo que le ocurrió a Nahash. Le ocurrió a ese ser híbrido que luego fue transformado en una serpiente, en un reptil. Entonces, la saga de ese querubín o dragón alado me ha dado la oportunidad ahora en estos estudios de teorizar y especular. Como les dije, hago alguna teoría o pienso, ato algunos cabos y propongo algo que pudo haber ocurrido. O sea, son ideas que pongo en mi mente utilizando lo que ya les he dicho anteriormente: la suma de la palabra es la verdad, para discernir entonces los tiempos y los misterios de Dios revelados al hombre por el Espíritu de Dios en la Escritura. Aunque hay misterios en la palabra de Dios, tienen que ser misterios centrados en la palabra de Dios y que sean revelados por el Espíritu de Dios. No es cualquier cosa que nosotros querramos pensar. Creo así que al hacerlo de esta manera se me da la oportunidad, como a otras
personas de trazar, y esto es importante, quisiera que lo entendieran, trazar un mapa que nos lleva al tesoro de la ciudad dorada. Y cuando les hablé de la ciudad dorada me estoy refiriendo a la Nueva Jerusalén, me estoy refiriendo al plan donde Dios traerá cielos nuevos y tierra nueva. Es trazar un mapa que nos lleve al tesoro de la ciudad dorada que ahora yace escondida ante nuestros ojos naturales. No la podemos ver con nuestros ojos naturales, pero por medio de la fe podemos pensar en esa ciudad, de la misma manera que Abraham no la vio, pero pudo pensar en ella y siguió hacia adelante confiando en la promesa de Dios. Entonces, creo que seguirá también siendo un mensaje en cierta manera en código, no que sea secreto, pero es para aquellos que quieren conocer la palabra de Dios. Cuando digo conocerla es que la creen, la aceptan y luego la escudriñan, ¿no? Entonces seguirá habiendo un mensaje en código para todo aquel que desee escuchar lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Y esto es de esta manera, amados. El Señor viene primero y esa ciudad de oro le seguirá. O sea, que en pocas palabras, uno de los grandes misterios revelados al pueblo de Dios es que Cristo iba a regresar otra vez a esta tierra. Y detrás de esa venida de Cristo vendría esa ciudad, esa Nueva Jerusalén. Porque en el libro de Apocalipsis se identifica a esa ciudad dorada como la esposa del Cordero. Tenemos que entender estas cosas para tener una idea cuando leemos los libros de los profetas, algunos profetas como Daniel y Ezequiel, y leemos el libro de Apocalipsis para entender lo que estamos leyendo. En pocas palabras, es como una jornada, y repito, el Señor viene primero y la ciudad de oro, la Nueva Jerusalén, le seguirá. Y la saga de la serpiente, que es lo que le hablé al principio, la saga del dragón, no pudo impedir que llegásemos al final de nuestra jornada. De ahí la conspiración. El enemigo de Dios, enemigo nuestro, se determinó impedir a cualquier costo que Dios restaurara las cosas como Dios quería. Y para eso Dios estableció al hombre, ¿no? Nos amó de tal manera que Él en su misericordia no tenía que, pero nos dio el privilegio, a Adán y a Eva, nos dio el privilegio de obedecerles, de comer del fruto del árbol de la vida para que se desarrollara, ¿no? Se desenvolviera el propósito de Dios de la restauración de todas las cosas, que sería a través del Mesías, de Jesús de Nazaret. La respuesta a la pregunta original, como les estaba diciendo, trajo otras observaciones bíblicas y existe evidencia circunstancial, que son las pruebas que encontramos cuando leemos la palabra de Génesis y Apocalipsis, las comparamos, y si hay algo que no podemos cuadrar, no porque lo diga un versículo no quiere decir que podemos hacer una verdad completa de eso, sino que tenemos que tomar el cuidado de leer esa porción de la palabra y buscar dónde más se habla sobre esa porción de la palabra. Entonces unimos ese pensamiento y tendremos una verdad ahora más completa. Si usamos solamente una parte de ella, estaríamos mostrando una verdad parcial, posiblemente, porque le falta algo todavía. Entonces, para evitar doctrinas raras, ¿no? Buscamos lo que dice la palabra en un lugar y luego en toda la Biblia donde más la palabra habla sobre eso, y de ahí entonces nosotros presentamos una doctrina que es sana, una doctrina que es conforme a los propósitos de Dios. La respuesta a la pregunta original trajo otras observaciones bíblicas y existe evidencia circunstancial, ¿no? Como les dije, que coloca el origen de los demonios en el jardín del Edén, porque esa fue una de las preguntas principales, de dónde se originan los demonios. Entonces, basado en esa evidencia circunstancial, coloco el origen de los demonios en el jardín del Edén y no entre la jerarquía angelical. Cuando les hablé de la jerarquía angelical, les hablé entonces de los serafines, de los querubines, de los arcángeles y los ángeles, seres alados.
Queriendo decir con esto que los demonios en realidad no pueden ser ángeles caídos, como les dije, que se le cortaron las alas y entonces los degeneraron a ese estado de seres espirituales sin cuerpo, que conocemos como demonios y espíritus inmundos, ¿no? Y le mostré también bíblicamente por qué esto ni siquiera tenía sentido. En otras... en el tiempo existente entre la primera prole de los Nahash. Aquí quiero decirle esto otra vez para que tomen el hilo de lo que esta declaración quiere decir. La evidencia circunstancial, repito, coloca el origen de los demonios en el jardín y no entre la jerarquía angelical, y en el tiempo existente los coloca entre la primera prole. Cuando digo la primera prole, les hablé de ese Nahash, de esa serpiente que Dios creó seres y los creó por pareja. La primera prole de ese ser híbrido que él creó, que se identifica como Nahash, después de su caída y la muerte de estos. O sea, lo que quiero decirles con esto es que a esta pareja de Nahash, de híbridos, que conocimos como la serpiente, le nació prole. Pero esa prole, toda esa prole que nació después que ella se dejó engañar por el querubín caído, y entonces hizo lo que el querubín caído le dijo, o sea, que trajera duda en el corazón de Eva, para que Eva probara del fruto del árbol que Dios le había dicho que no se podía comer. Entonces, una vez ella se prestó para eso, les dije, quedó marcada como quedó marcado Caín cuando mató a Abel, por hacer una comparación nada más, en ese sentido. Desde ese momento en adelante, ese ser híbrido quedó marcado, cayó. Aunque era un ser que no era un ser humano, ni tampoco era una bestia, un animal, era un ser con conciencia, con conocimiento, podía razonar, podía hablar, podía hacer preguntas, por lo tanto tenía libre albedrío, por lo tanto si tenía conciencia, tiene un espíritu. Por eso es que en el momento que ese ser muere, ese espíritu, que no es humano ni es animal, tiene que ir a algún lugar. Y ese es el origen que le estoy dando con lo que tenemos aquí, la evidencia circunstancial, donde se coloca el origen de los demonios en el huerto del Edén. Pero era necesario que todo esto aconteciera, que ese híbrido, ¿no? Antes de convertirse en reptil, en la serpiente que se va a arrastrar sobre la tierra. ¿Me está entendiendo? Porque no podemos decir que inmediatamente que Dios, le dijo eso a la serpiente, ella en ese instante se convirtió en reptil. La Biblia no dice eso. Pero sí sabemos que le dijo a Adán que iba a morir en ese mismo día, y sin embargo, o ciertamente morirás, y sin embargo Adán todavía duró 900 años más. Basado en eso, podemos pensar que ese Nahash tuvo el tiempo y la oportunidad de procrear, y no hay ningún problema. Ahora, ya después de la caída, esa procreación que ella tuvo ya estaba marcada. Cuando esos seres muriesen, ¿no? Esos espíritus de ahí le dieron origen a los demonios. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo Nahash siendo ese ser híbrido? No se sabe. Pero llegó un momento en que hubo una transformación, un cambio, una mutación. Y eso es lo que quería también ilustrarle con lo que le pasó al rey Nabucodonosor, que también sufrió un cambio. Pues este ser sufre un cambio y se convierte entonces de un ser que lo más probable era que estaba sobre sus pies, a un reptil, que es lo que conocemos hoy, que se arrastra, ¿no?, sobre la tierra y come del polvo de la tierra, o lame el polvo de la tierra. Entonces era importante entender esto para entender posiblemente lo que ocurrió durante ese proceso y antes de ese proceso de convertirse en reptil.
En otras palabras, amados, todos los hijos que le nacieron a Nahash, antes de que ella se convirtiese en culebra, en el reptil, se convirtieron en demonios al morir. ¿Está conmigo? Porque hay evidencia de que era un ser ergido, y hay evidencia de que tuviese una pareja, porque Dios no hizo creación de animales, bestias, seres como digamos nosotros, el ser humano le dio una pareja. Entonces tuvo una pareja. La palabra en hebreo se puede utilizar como masculino o femenino, es una misma palabra, pero entendemos entonces que se está refiriendo a macho y hembra. Entonces, de esa unión, al ellos morir, esa prole, esos espíritus, esas entidades que formaban ese híbrido, no tenía lugar para donde ir, porque no eran ni bestias ni seres humanos. Se quedaron merodeando por la tierra. De ahí entonces podemos concluir que el origen de los demonios sería más práctico pensar que ocurrió ahí, en el Edén. Obviamente les estoy diciendo algo que no hemos podido probar, es evidencia circunstancial. Entonces les he presentado esto como una teoría, como una posibilidad. Que si se me preguntase a mí para escoger entre eso y los ángeles caídos, preferiría pensar que algo ocurrió en el jardín del Edén antes de atribuirle a los ángeles caídos que se hayan transformado en demonios y luego otra vez en el libro de Apocalipsis regresen a ser ángeles otra vez. Porque como quiera que sea, Dios tendría que haber hecho eso. O sea, Dios no creó nada malo, sino la consecuencia de la desobediencia de ellos y de la rebelión de ellos trajo ese estado, tanto para los ángeles caídos como para la serpiente, la Nahash, y de igual manera para el querubín caído. Entonces, si pensamos de esta manera, digamos, ¿ok? Que todos los hijos que le nacieron a la Nahash, a la serpiente, antes de convertirse en culebra, se convirtieron en demonios al morir, fueron espíritus sin cuerpo, ¿entendemos? Que merodearían entonces por la tierra, irían, ¿no? Dándole vueltas a la tierra, porque no tienen lugar donde ir. Entonces, oiga esto, tal vez fue esta la razón del querubín caído, la de andar recorriendo la tierra en los días de Job. Se acordarán que Dios le hace la pregunta al querubín caído de dónde viene, y él contesta, de merodear la tierra. Quizás esta fue la razón de que él estuviera merodeando la tierra, porque había esos seres que todavía existen hasta el día de hoy, porque no tienen cuerpo, a menos que encuentren un cuerpo donde habitar. Entonces, merodear la tierra de visitar a sus súbditos, siendo él el príncipe de los demonios. El Señor lo identifica como el príncipe de los demonios, quedando entendido entonces que no poseerían cuerpos, pues no se mencionan los demonios, entre la jerarquía angelical alada. Y le hice énfasis en esto de la jerarquía angelical alada, porque no podemos hablar de ángeles, amados, sin alas. Esa es la forma original que Dios le dio. Ellos pueden tomar forma de ser humano, y lo hicieron, y lo han hecho, y lo seguirán haciendo. Pero su forma original es alada. Usted como estudiante de la Biblia, cuando se están hablando de estas cosas, ya usted tiene un patrón en qué pensar cuando se habla de ángeles, ya sean serafines, sean querubines. Ya saben que los serafines poseen 6 alas, los querubines 4, los arcángeles y los ángeles poseen 2 alas. El ser humano no tenemos alas, ¿me está entendiendo? Sobre estas cosas es necesario entenderlas porque son bíblicas y no podemos hablar o escribir libros y cosas que no estén basadas en la Biblia, a menos que sea un libro que usted escriba que, digamos, es ciencia ficción, que simplemente lo está relatando como una historia y usted se imaginó muchas cosas y se las añadió, que lo puede hacer, pero tiene que identificarlo como ciencia ficción. Y quizás en cierta forma, si aquí hubiese alguien que le gustara escribir, con la información que yo les he dado y les he estado dando, le puede despertar el apetito
para escribir cosas y quizás sean ciencia ficción, porque muchas de las cosas que les he hablado son teorías, son conjeturas, no se pueden probar. Lo que he hecho es la suma de la palabra, es la verdad, y les he presentado una explicación a alguna pregunta, pero esa pregunta trajo otra observación, y esa observación trajo otra, como vamos a estar viendo, ¿no? Una cosa trae el origen de los demonios, una pregunta válida, ¿no? Y tenemos que pensar, para no entrar en los dinosaurios y entrar en la creación antes de Adán y Eva. Si hubo seres ahí, y la ciencia dice que sí, hubieron seres que parecían seres humanos, pero no hemos entrado ahí porque estamos hablando de algo que Dios creó que es bueno, porque todo lo que Dios crea es bueno. Si algo se creó antes de Adán y no salió bueno, no fue porque Dios creó algo malo, sino que algo pasó que se degeneró a algo que no era bueno. Pero no queremos entrar ahí porque estamos hablando de los demonios y de los espíritus inmundos, que son cosas que nuestro Señor Jesucristo los presenta en la Biblia, los trae en la Biblia y nos habla sobre estas cosas para que nosotros entendamos, ¿no?, de qué Él está hablando y podamos explicarles a otros y hablar sobre estas cosas de una manera correcta, ¿no? Entonces, hay razones para pensar entonces que si Jesús le llama al dragón, le llama el príncipe de los demonios, entonces hay algo más que meramente un demonio. Hay muchos y hay un orden, una jerarquía, pero les hice énfasis en que los demonios es una jerarquía, es un género diferente, no tienen alas. ¿Okay? Otra cosa que les quise decir, cuando se habla de la jerarquía angelical, podemos hablar sobre la tierra, fuera de la tierra, por el espacio y el universo. Cuando se hablan de demonios y espíritus inmundos del mundo, estamos hablando de algo aquí de la tierra. Y el único viaje que ellos se pueden dar, ¿no?, es en la tierra hasta donde puedan subir, y a las profundidades de la tierra, al abismo, cuando son echados ahí. No hay otra salida. Sin embargo, los ángeles, la jerarquía angelical, no se puede manifestar fuera de la atmósfera, fuera de la tierra, en el cielo, en el universo. Y vemos cómo Jacob tuvo una visión y vio una escalera y vio ángeles que subían y descendían. Pero llega un momento, si él dice eso, es que el ángel desaparece, sube la escalera y desaparece, o entra a bajar por la escalera y aparece de momento. Son cosas que quizás parecen fantasía, pero es necesario entenderlas lo mejor posible para quedar en el contexto bíblico. Y ahí es donde es importante, amados, utilizar la suma de la palabra, es la verdad. Vamos a través de todos los libros de la Biblia y entonces encontramos, no es tan difícil como parece. Con una concordancia Strong en el hebreo o en el griego, usted lo puede hacer. Con un ordenador o una computadora, usted puede pedir el versículo y puede pedir la versión Strong y le da el número y cuántas veces aparece en la Biblia. No es tan complicado, sí se puede hacer, pero lo que esto está haciendo es que te ayuda, te clarifica el pensamiento que Dios quiere que nazca en ti, para que entiendas los propósitos de Dios y para que le puedas hablar a otro, no de lo que alguien dijo, ni lo que alguien se pueda inventar, ¿no?, sino que bíblicamente usted está hablando seriamente, aunque no te tomen en serio tal vez, o quizás parezca una fantasía, porque cuando se habla de ángeles que aparecen y desaparecen, alguien puede decirnos, no, eso es mucho para mí, no voy a creer eso. Está bien, cada cual está libre de creerle a Dios o no creerle. Dios nos puso como instrumentos de la verdad y le hemos creído a Dios, y por eso podemos discernir, amados, que los tiempos de los gentiles, como dice la Escritura, están llegando a su final, que el Señor viene, que está a las puertas, que está mucho, mucho más cerca de lo que estaba de aquellos que creían que ya venía en sus días, hace 2000 años atrás, que fueron los que nos antecedieron a nosotros, ¿no?, en esa iglesia cuando nació, en el tiempo en que Jesucristo la estableció.
por el Espíritu Santo. Entonces, hoy en día, 2000 años atrás, podemos entonces nosotros atar los cabos y decir verdaderamente, todo apunta a que el reino de Cristo está a las puertas para que sea establecido en esta tierra. Entonces, fue un cambio radical, y ya voy a dejar esto de Nahash para entrar en lo otro. Fue un cambio radical, digo radical, fue un cambio brusco, porque si nos pensamos nosotros qué ocurrió de un ser que estaba erguido, así como estamos nosotros de pie, ¿no?, a un reptil. Usted sabe que el reptil entonces es como un cocodrilo, una serpiente, se arrastra sobre la tierra. Algo drástico y radical tuvo que pasar, pero fue lo que Dios le dijo, ¿no? Por cuanto hiciste lo que hiciste, te arrastrarás, ¿no?, sobre la tierra. Fue un ser híbrido, y les expliqué híbrido porque no era ni bestia ni humano. Por eso usé la palabra híbrido, como los automóviles que usan gasolina y electricidad, le llaman híbridos. Pues este ser no era ni bestia ni era humano, pero sin embargo tenía conciencia. O sea, yo quiero que usted entienda eso, porque nadie le trate de engañarle a usted con que la serpiente era otra cosa, ¿no? No, era un ser, y si vamos a aceptar la palabra de Dios, vamos a aceptar la palabra de Dios por lo que ella es, desde Génesis hasta Apocalipsis. No vamos a decir, pues esto lo podemos creer, pero esto no. O sea, ¿me está entendiendo? La Biblia la creemos toda. De ahí que sacamos la suma de la palabra, es la verdad. Este ser, les dije, tenía conciencia y libre albedrío. Entonces, oiga bien, tal cambio radical que le ocurrió a Nahash, ya me entienden cuando digo Nahash, no estoy hablando del querubín caído, estoy hablando de la serpiente. Ok. Bueno. Tal cambio, volviendo a lo que les estoy diciendo, tal cambio se podría comparar con la transformación y regresión de Nabucodonosor en bestia salvaje. Es lo que les quería decir anteriormente, que hubo un personaje bíblico que por su orgullo y arrogancia, Dios dictó sentencia sobre él, que sería humillado de una manera como no se menciona antes en la Biblia. Entonces, lo que le ocurre en cierta manera a Nahash, a esa serpiente, al transformarse en un reptil que se arrastra, se podría comparar esa mutación a lo que le ocurrió a Nabucodonosor. Le digo lo de Nabucodonosor para mostrarles un ejemplo bíblico, histórico, que sí ocurrió, donde un ser humano se transforma en una bestia salvaje. ¿Está conmigo? Y no estamos hablando de un dios mitológico como hicieron los griegos, ¿no? Se inventaron cosas para justificar sus dioses paganos, ¿no? Esta mutación también se registró por 7 años. Eso está en Daniel capítulo 4, del verso 31 al 34, y lo voy a leer para que quede registrado esto también en este estudio. Dice en Daniel 4:31 en adelante, dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán. Ya estamos viendo ahí que de entre los humanos, de entre los hombres, te arrojarán, te sacarán de ahí, y con las bestias del campo será tu habitación. De habitación con los humanos vas a ser transformado a habitar en el campo con las bestias, y como los bueyes te apacentarán. Es como si perdiera casi su voluntad y iba a ser apacentado como es apacentada una vaca o un buey, ¿no? Y da el tiempo, y dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti, refiriéndose a 7 años.
hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. La diferencia aquí es que Nabucodonosor tiene una oportunidad, y se le da una oportunidad porque él es humano. Quiero que entienda que Nahash no era humano. Entonces a ella se le da la sentencia: te arrastrará sobre tu vientre. Y ya, no hay otra. A Nabucodonosor se le da esta sentencia, pero le dice: cuando reconozcas al Altísimo, se te restaurará tu conciencia, tu conocimiento, ¿no? Lo que tú eres, tu identidad. Y dice, cuando reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Esto lo quiero que usted lo conecte otra vez a lo que les dije al principio del estudio, que el cielo gobierna sobre los asuntos de la tierra. Esa fue la palabra que Dios le dio a Nabucodonosor antes de que ocurrieran estas cosas. Le dijo: tu reino quedará firme cuando reconozcas que el cielo gobierna. Entonces Daniel fue el que le tocó decirle estas noticias a Nabucodonosor, y estaba preocupado, ¿no? Porque eran noticias fuertes, pero le dijo que tuviera fe, que tuviera confianza, que de alguna manera Dios iba a sacar algo bueno de todo esto. Pero para que usted tenga una idea de que hay mensajes que tenemos que dar que la gente no lo quiere escuchar. Nabucodonosor no quería escuchar sobre este mensaje, pero aún así Daniel se lo dio. Lo tuvo que decir. De la misma manera nosotros hoy en día tenemos que hablar cosas que quizás el pueblo no quiere escuchar. Por lo tanto, el deber de uno personalmente delante de Dios es que la palabra salga y dejarlo luego, que la gente haga entonces lo que la gente piense, como le ocurrió a Nabucodonosor, lo aceptara o lo dejara de aceptar. En un año, amados, en un año se cumplió esta profecía. Llegó un momento en que Nabucodonosor se olvidó de esa palabra, se enorgulleció de tal manera que la sentencia cayó sobre él por 7 años. Y quiero que escuche ahora el cambio por lo cual Nabucodonosor tuvo que haber pasado físicamente, además de espiritual. Dice en el verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Esto fue 12 meses después. Y fue echado de entre los hombres. Y oiga esto, comía hierba como los bueyes. El rey Nabucodonosor comenzó a comer hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo. Quiere decir que, pues, como un animal pasaba la noche afuera, como un buey apacentado en algún corral, ¿no? Dice, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo, oiga, creció como plumas de águila. Aquí comienza una transformación de pelo a plumas de águila, y sus uñas, como uñas de humanos, a uñas como la de las aves, garras. ¿Ves? Entonces quiero que vea que aquí hay un ser humano, no un híbrido, un ser humano que sufre una transformación donde su pelo crece como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Entonces concluye en el verso 30. Un mensaje para hoy. Bienvenidos a Panorama Profético, mensajes escatológicos que transformarán tu vida en tu caminar con Dios, y presentados por el pastor y educador Carlos Dávila, en la ciudad de Alamogordo, Nuevo México. Sintonízanos cada semana en este mismo lugar, mientras que esta voz profética de enseñanzas y experiencias te ayudará de una manera clara y concisa en tu caminar con Dios. Panorama Profético es un ministerio ordenado por Dios en la Iglesia Triunfante de las Asambleas de Dios para estos tiempos finales en que estamos viviendo. Un mensaje para hoy. Restauración de Nabucodonosor. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Ves? El conocimiento, la conciencia, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre,
cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Quiere decir que después de 7 años, ¿no?, como dijo el Señor, Nabucodonosor fue restaurado. El propósito de decirle esta historia, recuerde, es simplemente para comparar lo que le pudo haber pasado a Nahash, ¿no?, como ser híbrido, pero Nahash no tuvo una segunda oportunidad porque no era humano, me explico, pero tampoco era un animal. De aquí quiero que usted piense la posibilidad de que no es un animal que muere y ya se acabó todo, pero tampoco es un ser humano, no, que Dios tiene que tratar con él después de la muerte para tomar ese espíritu y llevarlo a algún lugar y habrá una resurrección, sea para condenación o para salvación y eternidad. ¿Me está entendiendo? Porque es humano. Pero cuando tiene un híbrido como Nahash, ¿qué va a hacer? Pero pensamos entonces, ¿me está entendiendo? Pensamos que ese Nahash tenía conciencia porque habló con Eva, le hizo preguntas. Y vemos que es una persona que fue influenciada, un ser, mejor dicho, no persona, un ser híbrido que fue influenciado por alguien. Y el único que pudo haberla influenciado para hacer caer a Eva fue el querubín caído, que luego se le llamó serpiente antigua y se le dijo príncipe de los demonios. Entonces todo esto fue para colocar el origen de esos demonios que no tienen cuerpo, de dónde pudieron salir, poniendo a un lado la teoría equivocada de que fueron ángeles caídos que se le cortaron las alas y fueron degenerados en demonios. Entonces, por el hecho de que tuvieran conciencia, por el hecho de que Nahash tuviera libre albedrío, fue engañada para engañar a Eva, ¿no?, por el hecho de que podía reproducirse como ser hasta que fuera el momento de arrastrarse sobre la tierra, tuvo prole como era ella, con conciencia, con libre albedrío, con espíritu en cierta manera, para poder ser un ser con identidad y razonamiento. Cuando esa prole muere, porque estaban marcados por su pecado y la desobediencia y por dejarse engañar por el querubín caído, al hacer algo que no era la voluntad perfecta de Dios, entonces ese ser, Nahash, serpiente, cayó y toda su prole después de ella cayó también. Esa prole, al morir, ese espíritu no tenía lugar de reposo. No tenía lugar, porque no era ni bestia ni era humano. De ahí que merodearon por la tierra hasta el día de hoy. Y posiblemente cuando el querubín caído andaba dándole la vuelta a la tierra en los días de Job, quizás estaba viendo los súbditos que él tenía, porque el Señor lo llama más adelante príncipe de los demonios. ¿Ves? No tienen cuerpo, pero existen. No se pueden ver, pero eso no quiere decir que no puedan existir, ¿no? Entonces, quería traerles esto para que hubiera esa comparación. Ahora, esto no fue el final de todo. Y es aquí donde la saga continúa, para llegar a la conclusión en esta noche del estudio. Porque le dije que una observación trae la otra. ¿Cuál es la otra observación que surgió de estas preguntas? No sería el final de todo, sino que la saga, la historia, continuaría en Génesis capítulo 6. ¿Y qué ocurre en Génesis capítulo 6? Les hablé de los Nefilim. Solo cabe la pregunta, ¿de dónde salieron los Nefilim? Porque los Nefilim es algo también diferente. Entonces, y también de dónde salieron los Nefilim y la razón de que Dios quisiera destruir esa primera creación de seres. Todo lo que tenía aliento de vida, salvo 8 personas. ¿Está conmigo? Entonces eso nos trae a Génesis 6, y Génesis 6 nos trae al diluvio, ¿no? Y el diluvio fue algo global. No se nos ocurra pensar, como algunos ya piensan, que el diluvio fue solamente una parte de la tierra. ¿No? El diluvio fue toda la tierra por encima del monte más alto, digamos el Everest, ¿no? 50 pies por encima del pico más alto de la tierra. Entonces, ahora, los Nefilim se convertirían en otro tipo de género, pero este género, ¿no?, sería muy humano, no como en el caso de Nahash, que no era ni bestia ni humano. Los Nefilim se convirtieron
en un género humano, pero con linaje de jerarquía angelical sin alas, pero gigantes en la tierra y sumamente muy impresionantes. Fueron gigantes, ¿no?, que crecieron y habitaron en la tierra de una manera que fue notable, y se le llamó también, como cuando se habla de los héroes, de los paladines que hicieron grandes cosas, como Goliat era un paladín, Goliat era un gigante, y se hablaba de Goliat como alguien extraordinario. Tenemos que recordar entonces que del jardín del Edén, la saga, la historia continúa, no se acabó ahí. Siguió hasta Génesis capítulo 6, y en Génesis capítulo 6 podemos entonces ver, y está la introducción de estos seres Nefilim. Acá ocupo la pregunta, ¿de dónde originaron estos Nefilim? Esta serie de preguntas las voy a hacer. No es que vayamos a parar ahora a contestarlas cada una de ellas, porque voy a entrar a la proyección para ya entonces enseñarle el final de esto. Pero escuche bien, las preguntas son válidas. ¿De dónde se originó esta genética de seres gigantes? ¿De dónde? Es bíblico. En Canaán los volvieron a ver, ¿no? ¿Cuál fue su mayor debilidad? Y en esto sí puedo hacer un comentario, porque la mayor debilidad de la jerarquía angelical fueron sus ojos, porque en sus ojos vieron que las mujeres, hijas de los hombres, eran hermosas, y quisieron entonces ellos tener matrimonio con ellas, pero eso era una prohibición. Dios nunca le dijo a los ángeles que tomaran forma humana y se casaran con seres humanos. Eso ya era una prohibición desde el principio. La debilidad que vemos aquí fue en el sentido sexual. Fue una inclinación sexual sin medida. El pecado de los ojos. Vieron que eran hermosas y quisieron tomar mujeres de lo que ellos vieron. Y recuerde que estos seres angelicales tomaron forma completa de hombres, ya no con alas, como humanos. Entonces hicieron lo que hicieron, y de ahí nacieron estos gigantes que se les conoció como Nefilim. Pero es correcto pensar, lo más lógico pensar, si podemos usar esa palabra, que el diluvio fue para deshacerse de eso. Y entendemos que Dios trae el diluvio para deshacerse de esa contaminación. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Les dije la conspiración del dragón para contaminar la simiente o la semilla de la mujer. Pensamos que en el diluvio se acabó todo, pero no. Entonces les mostré la evidencia que surge después del diluvio, otra vez, que nos hace pensar, ¿qué pasó entonces? Yo pensé que en el diluvio se arregló todo esto. ¿Me está entendiendo? Ok, y les digo esta parte de esta historia porque esto va con lo que se habló de lo que ocurrió en el Edén con Nahash y la serpiente antigua, porque detrás de Génesis 6 está el mismo querubín caído, detrás de Sodoma y Gomorra está el mismo querubín caído, y sigue la historia hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Detrás de Herodes por matar a los niños estaba el querubín caído, detrás de que por poquito José deja a María, ¿me explico?, estaba el querubín caído. La muerte y la resurrección, la tentación en el desierto, hasta el libro de Apocalipsis será lanzado a la tierra, él y sus ángeles. Está el dragón, el querubín caído. ¿Está conmigo? Eso es necesario entender esto para poder mirarlo de una manera completa, ¿no? Entonces, la pregunta es también de dónde se originó esta genética de seres gigantes, el ADN de estos seres, y su mayor debilidad obviamente tenía que ser con la inclinación sexual. ¿Y cuál de las tres mujeres, cabe esta pregunta ahora, cuál de las tres mujeres que sobrevivieron el diluvio retransmitió ese ADN genético? Esto les comenté la semana pasada, porque una de las tres mujeres que sobreviven en el diluvio, o digamos, si no contamos a la esposa de Noé, ¿está conmigo? La esposa de Noé y las tres nueras de Noé, pues son cuatro.
Pero digamos, ¿cuáles de estas tres, o si quiere usar la palabra cuatro, está bien? Porque el asunto que les dije, la conspiración, es entre el dragón, entre el querubín caído y la mujer. Se redujo a esto, personal, entre el querubín caído y la mujer. Por eso es que los ojos estaban sobre la mujer, porque ella fue transmitiendo, ¿no?, esta genética que en cierta manera estaba contaminada, y en un punto se manifiesta como gigantes, pero en otro se manifiesta como una perversión o debilidad sexual, como digamos las moabitas hasta el día de hoy. ¿Me explico? Es algo que está ahí en la genética. Entonces vemos aquí una conspiración del mismo querubín caído para evitar que nos llegara el Mesías, que iba a restaurar todas las cosas. Entonces Dios se la tiene que ingeniar para, a pesar de todo lo que el querubín ha hecho, ¿no?, el plan completo de Dios. Tiró todo lo que tenía por la ventana para tratar de interrumpir el plan de Dios, no sabiendo a qué pegarle, pero le tiró a todo. ¿Me explico? Dios tuvo que, como si estuviera hilando algo muy fino, trazó una línea para traer al Mesías de una manera que no hubiera nada de gigantes ni nada de perversión sexual. ¿Podría existir un linaje así? Sí. Y ese es nuestro trabajo, entenderlo bíblicamente, porque hubo alguien en la Biblia que se llamó Sem, y de Sem, ¿no?, Dios se guardó un linaje. No que fueran todos perfectos, pero hubo una fibra de Sem donde nos llegaron los levitas y nos llegó Aarón, y por esa misma línea Dios trajo a alguien que Dios pudo usar, especialmente a una mujer, ¿no?, que no tuviera nada que ver con lo que hicieron los gigantes ni con la inclinación sexual. Aunque hasta el día que se manifestó, ¿no?, esta persona, la pudieron acusar de una desviación sexual también en sus días, pero no fue cierto. ¿Me explico? Ahora, es bueno entender esto, porque eso también nos explica nos ayuda a entender lo que está pasando a nuestro alrededor en la sociedad hoy en día. Cómo insisten en hacer cosas que la única opción que le queda a Dios es traer lo que trajo sobre Sodoma y Gomorra. Y es lo que le espera a las naciones de la tierra. Pero usted y yo ya lo entendemos, no nos va a tomar por sorpresa. Y si hay alguien que quisiera hablar de estas cosas, usted puede hablarle entonces y conectarlas bíblicamente. Ahora, ¿cuál de esas tres mujeres que sobrevivieron al diluvio, de las nueras de Noé, retransmitió este ADN? Hay una. ¿Okay? ¿Quién continuó la saga? Luego de ahí, la saga, la historia, de entre las mujeres que escaparon la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Ves? Porque también en la salida de Sodoma y Gomorra salen cuatro. Salen dos hijas de Lot y sale la esposa de Lot. ¿Cuál de esas tres continuó con esta saga? En este caso, de pecado e inmoralidad sexual. Y recuerde que los moabitas salieron de una de las hijas de Lot. ¿Está conmigo? Ok. ¿Quién continuó la saga de entre las mujeres que escaparon la destrucción de Sodoma y Gomorra? Pregunta válida. Y la última pregunta. ¿Cómo se contaminó Judá? Judá es de los hijos de Jacob. Y de Judá nos llega David. Entonces ya vemos como cuando el querubín caído le tira a todo, le pegó a todo casi. Dios tuvo que sacar una fibra bien finita para atraer a Jesús. Y gracias a Dios, como lo trajo era la única forma. No podía ser concebido por hombre. Fue concebido por el Espíritu Santo. Pero tuvo que nacer de una mujer humana. ¿Me está entendiendo? Y el asunto personal del querubín caído fue entre él y una mujer. Entendemos cómo a través de toda esta historia el querubín fue tirando golpes para tratar de impedir que viniera el que iba a restaurar, el que iba a cumplir con lo que el primer Adán no pudo. Porque el diablo se la jugó toda para hacer que Adán cayera. ¿Me explico? Se la jugó de igual manera para el segundo Adán. ¿Me está entendiendo? Y esto quizás ahora les está ayudando a
a poner las cosas en su lugar para entender mejor cómo Dios resolvió este asunto legalmente, porque esto tenía que resolverse legalmente. Escuche esto, por favor. ¿Cómo se contaminó Judá? Y cuando hablamos de Judá, usted va a pensar entonces, según la historia, en Tamar. ¿Sabe quién fue Tamar? En Rahab. ¿Quién fue Rahab? La ramera. ¿Está conmigo? En Boaz. Boaz que redimió a quién? A Ruth, pero Ruth era moabita. Ya estaba marcada por el pecado sexual. ¿Me explico? Isaí sale de ahí. Isaí es el padre de quién? De David. O sea, a veces pensamos qué inclinaciones tenía David cuando vio a la mujer de Urías, y él diría quizás no lo pude evitar, pero entendemos lo que está pasando aquí. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de esa inclinación y esa marca genética, él obedece a Dios y le sirve a Dios. Vemos aquí el poder de la obediencia, el poder de entregarse en las manos del Dios viviente. Pero David, le tengo que decir, fue el que dijo y quedó escrito: en pecado me concibió mi madre. ¿Quién dijo eso? David. Entonces quiero que entiendas que cuando hablamos de Judá, hablamos entonces de Tamar, de Rahab, la ramera, de Boaz, de Ruth la moabita, de Isaí y de David. Y por ende el linaje de David. Y sus propios hermanos, los hermanos de David, cuando se quejaron de él la primera vez, le dijeron: ese muchacho es un perverso sexual. Entonces, desde el principio, ya David estaba marcado. Cuando él dice que en pecado me concibió mi madre, ¿quién sabe si él sabía su descendencia de Ruth la moabita? Y recuerde que los de Moab fueron lo máximo en la inclinación sexual, los moabitas, y junto a los amonitas también, porque fueron la descendencia de las dos hijas de Lot, ¿no?, que procrearon por incesto. Y la esposa de Lot, ni siquiera pudo salir. Ella pereció en la salida. Sus hijas siguieron esto. O sea que vimos que una de las nueras de Noé, la que se casó con Cam, porque la que se casó con Cam trajo a los canaanitas, y en la tierra de Canaán, ¿está conmigo?, fue que aparecieron los gigantes. Luego, la esposa de Lot es la que dio a luz a las hijas de Lot, que las dos de ellas cometieron incesto. Y de ese incesto nacieron los amonitas y los moabitas. Y por parte de los moabitas, a través de Judá, ¿no?, más adelante, ¿no?, entonces llega el linaje de David, a través de Ruth la moabita. Entonces parece ser que por todos lados, de la manera que el querubín caído tiró las piedras y los golpes, le atinó a todo. Y de esa manera él pensaba que el Mesías de Israel no podía venir. Como quizás si él pensaba que iba a venir un restaurador, y hasta ahí podría él pensar que vendría un segundo Adán, que ese segundo Adán no podría llegar legítimamente porque él lo contaminó. De ahí la conspiración del dragón para contaminar la simiente de la mujer. ¿Me está entendiendo? Ok. Entonces, esto entonces se convirtió en una aberración, algo anormal, fuerte, el pecado de inclinación sexual en el aparente linaje del Mesías. Pareciera, como les dije, que el querubín caído lo planificó todo mal, para que de todos modos el linaje humano quedara contaminado. Como les dije, tiró por todos lados para ver a quién le pegaba. Hasta José, y esto quería que usted se recordara. José, que es hijo de David, amén, viene de esa descendencia. Pudo haber dejado a su joven desposada por aparente adulterio. Hasta no lo pensó. Pero quedó una brecha genética a través de Sem, como les dije, ¿no? Porque José pensó hasta en dejar a su desposada. Porque pensó entonces que ese hijo obviamente no era de él. ¿Está conmigo? Ok. Entonces,
Sin embargo, queda una brecha genética a través de Sem. Y en Sem aquí yo solamente quiero hacer un comentario, una pregunta, porque hace un tiempo atrás lo dije, cuando se habla de Melquisedec, el rey de Salem. Yo les dije que Sem estaba vivo en los días de Abraham todavía. Era cuando esos seres del diluvio duraban todavía 500 años, 400, 500 años. Entonces Sem estaba vivo. Hay una posibilidad de que Sem y Abraham se cruzaran en el camino. Y una de esas posibilidades es que ese Sem sea el rey de Salem, el rey Melquisedec, que se habla en la Biblia y se habla en el libro de Hebreos. Pero eso solamente también es una especulación, ¿no? Es una teoría. Ok, ahora, de ese linaje de Sem nos llega Leví y Aarón. De ahí algo Dios hizo, donde la mujer se guardó de contaminación desde los días de Abraham hasta los días en que naciera el Mesías. Ahora, aquí vamos a movernos un poco rápido ya, pero espero que haga sentido lo que les voy a mostrar aquí. El diluvio, como les dije anteriormente, ocurrió en 1656 años después de Adán y Eva. Nacieron seres gigantes, como les dije, sobre la tierra, que se les llamaron Nefilim. Y lo encontramos en Génesis capítulo 6. Continuó la saga de la rebelión. Gigantes quedaron registrados antes y después del diluvio. Después en la tierra de Canaán. ¿De qué manera pudieron entrar genéticamente? A través de la mujer de Cam. ¿Me explico? Porque ella fue la madre de Canaán. Y en Canaán fue que encontraron estos gigantes. ¿Está conmigo? Ok. Y los demonios sin cuerpo han quedado también hasta el día de hoy. Pero con los demonios ya no se podía hacer nada. Era un género muy inferior. Por eso es que nosotros tenemos autoridad sobre ellos abiertamente, para atarlos, echarlos fuera y lanzarlos al abismo. No lo mismo con los seres angelicales. Se recordarán que esta fue una de las preguntas originales. Los demonios no podrán ya dañar genéticamente a la raza humana para impedir el nacimiento humano del segundo Adán. Ya entienden lo que es el segundo Adán. Donde encontraría Dios una mujer libre de corrupción genética. ¿Y cuál linaje le traería en la historia futura del pueblo de Dios? Es aquí donde comienza esto otra vez. Porque la saga, como les dije, continuó esta rebelión de parte del dragón caído, del querubín caído. Gigantes, Nefilim, quedaron registrados antes en Génesis 6 y después del diluvio en la tierra de Canaán. ¿Cuál de los hijos de Noé pudo tener por esposa a la mujer equivocada, como les había dicho la semana pasada? ¿Estaría ella pasando la genética equivocada y sobre quién? Ya lo podemos entender mejor. ¿Puedes trazar la línea de los gigantes en Canaán al pecado sexual de los habitantes de Sodoma y Gomorra, que es la inclinación sexual por ángeles, hasta Judá, hijo de Lea, hasta David? Ya les dije cómo llegó a David, quien dijo: en pecado me concibió mi madre. De los 4 sobrevivientes originales, iniciales, que salieron de Sodoma y Gomorra, les dije, sale Lot, su esposa y sus 2 hijas. ¿Quién pudo llevar la genética equivocada? Entonces nos damos cuenta que de la misma manera que la esposa de Cam no trajo esa genética para los gigantes, también el pecado sexual vino por el incesto de las hijas de Lot. Las 2 tuvieron la misma, en cierta forma, la misma culpa, la mayor y la menor. Pero de la mayor salieron los moabitas. Y los moabitas trajeron grandes problemas y pecados sexuales al campamento de Israel cuando luego estaban en el desierto, y hubo grande mortandad. Y aun cuando Balaam fue contratado para maldecir a Israel, el consejo de Balaam fue que más adelante esto pasara, que los israelitas se casaran con mujeres paganas, con mujeres que estaban marcadas, ¿no? Y qué mejor que las moabitas, que estaban marcadas por el pecado sexual, para dañar, ¿no?, al pueblo de Israel. Y de ahí
la posibilidad de dónde iba a salir el segundo Adán. Y de aquí en adelante me voy a referir al segundo Adán, porque quizás el enemigo, la serpiente antigua, no sabía exactamente el significado de Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15, ahí comienza todo, personal entre el dragón y la mujer, y la semilla de la mujer. Entonces tenemos el área de Canaán, ¿no?, con los gigantes, y tenemos el área de los pecados sexuales con los moabitas y los amonitas también, pero los moabitas fueron donde Dios hizo la diferencia para advertirles a Israel que no se contaminaran con los de Moab. O sea, ¿quién entonces pudo llevar la genética equivocada? Lo vamos a ver. Tenemos entonces la mujer de Cam, como les dije, sobreviviente del diluvio, y la mujer de Lot, sobreviviente de Sodoma. La saga de inclinación siguió estos dos linajes. Cuando dije la mujer de Lot, ella pereció, pero sus hijas trajeron este pecado. Por la mujer de Cam se contaminaría con gigantes, Canaán, ya les dije, y por la mujer de Lot, sus hijas, la descendencia de los moabitas y el pecado sexual. David, hijo de Judá, fue descendiente de Ruth, una moabita. Entonces José, el esposo de María, era descendiente de la casa de David, pero obviamente Dios no iba a traer al segundo Adán con descendencia de hombre, o sea, concebido por hombre. Fue concebido por la sombra del Espíritu Santo, pero aún así tenía que usar una mujer, ¿no? ¿Dónde estaba esa mujer? Ya vemos que la cosa es personal entre la serpiente y la mujer. Los ataques siempre han sido en contra de la mujer, porque es la que lleva la semilla, y esa semilla iba a traer al segundo Adán. ¿Me está entendiendo? Ok, seguimos. Dios necesitaría una mujer que no fuese descendiente ni de la descendencia de la mujer de Cam, de Canaán, ni de la descendencia de la mujer de Lot, los moabitas. Ahí tenemos una ilustración nada más de una mujer que la identifiqué como la mujer de Cam. No sabiéndolo, tal vez ella llevaba genética de gigantes, ¿no? Porque quedó así antes del diluvio. Es la única posibilidad que eso pudo ocurrir, no después, fue antes, ya estaba dentro de ella. ¿Me explico? Y se comprobó, ¿no?, en la tierra de Canaán con los gigantes. ¿Me explico? Ok. La mujer de Lot, también, no sabiéndolo tal vez, ella llevaba la genética corrupta de la mujer de Cam. Aquí está la mujer de Cam y aquí está la mujer de Lot. Ambas mujeres, por aquí los gigantes y por aquí el pecado sexual, ¿no? Entonces, ya el linaje de David estaba aquí, estaba ahí. Por la descendencia de Cam salió Canaán, y se repite, y Canaán se registraron gigantes otra vez después del diluvio. Por la descendencia de Lot salieron los moabitas, quienes hicieron tropezar a Israel con pecados sexuales. Y lo vemos a través de toda la Biblia. Ahora, ¿dónde encontraría Dios una mujer sin linaje corrupto? No estamos hablando de la naturaleza caída por causa del pecado, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la... No estamos hablando de ese engaño, del engaño de Eva y del pecado original, si lo podemos decir así, de Adán. Estamos hablando de una mujer donde Dios pudiera traer el segundo Adán, que no haya tenido nada que ver con la esposa de Cam, ni con la hija de Lot, los moabitas, ni los de Canaán, ¿no? Pues el querubín caído pensaría que ese segundo Adán ya no podría llegar, porque él tiró por todos lados, pero se equivocó. Se equivocó porque Noé tuvo 3 hijos, y uno de ellos se llamó Sem, y de Sem vinieron los levitas, y de los levitas vino Aarón, y de Aarón vino el sacerdocio araónico, y de ese linaje encontramos a alguien en los evangelios que fue de la descendencia de Aarón. Y por ahí Dios encontró a esta mujer. ¿Está conmigo? ¿De cuál de los hijos de Jacob nos llegaría la descendencia de tal mujer? El linaje del segundo Adán se dividiría entre Leví, les dije, Aarón, y Judá, los hijos de Lea, esposa de Jacob.
Judá tuvo la inclinación sexual, ya le dije, porque de él se enredó con Tamar y de ahí vino eventualmente lo que pasó con Boz y con Ruth la moabita, y de ahí nos llegó el rey David. ¿Está conmigo? El linaje saldría de esta manera. Noé tuvo 3 hijos. Ahora vamos a pensar en Sem, ¿ok? No Cam, Sem. Sem tuvo a Abraham, Abraham tuvo a Jacob, y de Lea, de ojos pequeños, de Lea nació Leví, y Judá también. El querubín caído le pegó a Judá, pero no le pudo pegar a quién, a Leví. Entonces Dios, ¿se recuerda lo que les dije al principio? Dice, el cielo gobierna sobre los asuntos de la tierra. Fue lo que Dios le dijo a Daniel: hasta que reconozcas que el cielo gobierna. No importa que el querubín caído haya tirado por todos lados, le pegó a Lea, según él, pero no le pegó a Leví, le pegó a Judá, pero no a Leví. Y de Leví nos sale el sacerdocio y la realeza también. O sea, más bien el sacerdocio, porque de Leví nos sale el sacerdocio y la realeza por Judá, el león de la tribu de Judá. Y hablamos de que Cristo es judío y es de la tribu de Judá, pero genéticamente él no es, ¿me explico?, de la tribu del linaje, mejor dicho, biológico de José, su padre, porque era padrastro de él, no era padre biológico de él. Entendemos esto, como Dios se la ingenia para tirar una fibra bien finita y traer al segundo Adán limpiamente, legalmente. ¿Estamos? Ok. De Leví y de Judá nos sale el sacerdocio y la realeza. ¿Cómo nos podría nacer el segundo Adán sin un linaje corrupto? Valga la pregunta. ¿Dónde encontraría Dios tal mujer sin linaje corrupto? ¿De cuál de los hijos de Jacob nos llegaría su descendencia? Bueno, de Leví nació Aarón, Moisés, ¿ok? Y de Judá el rey David. ¿Cómo nos llegaría el segundo Adán? Bueno, oiga bien, José, el esposo de María, fue el padrastro de Jesús, y José le dio el linaje de Judá, la realeza davídica, ¿no? Porque él era de la descendencia de David, por ley judía, por no ser padre biológico. Ahora, María fue de la descendencia de Aarón. Ese es el sacerdocio real, hijo de Leví, y le dio el linaje humano, no de la mujer de Cam. Además que María concebiría por la sombra del Espíritu Santo, y su hijo recibiría el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, probablemente Sem. ¿Me está entendiendo esto? Porque José y María se casaron, pero el padre biológico de Cristo no tiene padre biológico. No fue José de la tribu de Judá, del linaje davídico. Fue concebido por el Espíritu Santo. El segundo Adán nos llega porque Dios concibe en María, por obra del Espíritu Santo, ¿no?, la semilla del segundo Adán. Pero tendríamos que probar bíblicamente cómo Dios encuentra una jovencita, una mujer que no tenía nada que ver con la mujer de Cam, ni con la mujer de Lot, o los moabitas. Y para sorpresa del querubín caído, porque él pensó que al tirar por todos lados, le pegó a todos, y ya el segundo Adán no podría venir. Y ahora usted y yo entendemos por qué él trató hasta el fin, hasta la cruz, de hacer tropezar al segundo Adán. Las tentaciones que les hizo en el desierto y todo lo que hizo. ¿Por qué hasta el fin de los tiempos, aún después del milenio, se va a levantar otra vez el querubín caído para hacer la guerra al segundo Adán? Y entonces Dios traerá la consumación de todas las cosas. O sea, quiero que vea esto rapidito otra vez, que José fue el padrastro de Jesús, le dio el linaje de Judá, la realeza davídica, conforme a la tradición judía, pero no era padre biológico.
María fue de la descendencia de Aarón, sacerdocio real, hijo de Leví, y le dio el linaje humano, no de la mujer de Cam, además de que ella concibió por Dios mismo, por la sombra del Espíritu Santo. Y su hijo recibiría el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que si fue Sem, ¿no? Entonces Sem no tuvo nada que ver con Cam, ni con la descendencia de los cananitas. Y sabemos que Sem estaba vivo todavía en los días de Abraham. ¿Dónde encontraría Dios tal mujer sin linaje corrupto? ¿De cuál de los hijos de Jacob nos llegaría su descendencia, de Leví o de Judá? Bueno, de Aarón nos llegaría, y quiero que note esto porque eso está en los evangelios, de Aarón nos llegaría Elizabeth y María. Y si usted se recuerda la historia, en el evangelio se habla claramente de que Elizabeth era de la casa de Aarón y María era pariente de Elizabeth. En cierta forma, Juan el Bautista y Jesús eran primos hermanos, estaban emparentados. Tenemos aquí evidencia bíblica de que fue una hija de la casa de Aarón, y Aarón era de la casa de David, y Aarón era de la casa de Leví, y Leví de la casa de Sem. Por ahí nos vino entonces este linaje. Dios lo determinó así. Ni los demonios ni los ángeles caídos pudieron impedir que el segundo Adán nos llegara a nosotros para restaurar la creación completa. Lo intentaron antes y durante la vida del Mesías, y lo intentarán 2 veces más. ¿Y sabe cuándo son esas 2 veces más? Al final de la última semana, cuando Jesús venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, y luego del milenio, al final se levantará el dragón, la serpiente antigua, y será suelto por un poco de tiempo. Entonces, sin embargo, vale notar que aún de un linaje corrupto como el de Judá, en pecado me concibió mi madre, llegó a decir David, hijo de la Moabita, Dios pudo sacar a un hombre conforme a su corazón. Lo que el querubín caído no sabía fue que de Aarón Dios sacaría a María, quien no tuvo nada que ver con la mujer de Canaán, ni con la mujer de Lot, los moabitas. El conflicto fue y ha sido siempre entre, como les dije, entre la mujer y la serpiente, con la intervención del querubín caído, ¿no? Entonces, con esto nos damos cuenta de algo, y esta es la última proyección. Dios se encargó de traernos al segundo Adán legalmente. Esto es lo importante de todo esto que estamos hablando también, que esto lo hace Dios de esta manera para hacerlo legalmente. A la misma vez que anuló todo intento del querubín caído por corromper la genética de María, primero por medio de Nahash, la serpiente, se recordarán, y posteriormente por los Nefilim, Génesis capítulo 6, no lo pudo hacer y nunca pudo descifrar el mensaje de Génesis 3:15. Esa mujer sería entonces María, Miriam. Génesis 3:15, él no sabía, estaba en código, ¿no? Ahí estaba Miriam, de la casa de Leví. Los 2 últimos precursores, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, fueron descendientes de la casa de Aarón, hijo de Leví. Lo que le faltaría por verse es indagar qué papel jugó el querubín caído en la prehistoria de Adán. Y ese fue el comentario que yo les hice antes, que lo único que se pudiera pensar, además de lo que hemos hablado aquí del origen de los demonios, es qué pasó antes de Adán y Eva. Pero hasta aquí les he mostrado entonces la posibilidad del origen de los demonios y la saga cómo concluyó en una conspiración del dragón para eliminar o contaminar, mejor dicho, la simiente de la mujer hasta el día que nació el segundo Adán, y cómo eso siguió hasta los días de hoy. Y eso nos ayuda a entender entonces lo cerca que estamos al cumplimiento de lo que falta todavía por acontecer, porque el Señor está a las puertas y Él ha de venir, ¿no? Y entonces ese dragón será atado y lanzado a lo profundo de la tierra por 1000 años. Amén. Un mensaje para hoy.